¿Qué tal? Esto es Subversión, un foro de opinión hecho por personas que, aunque no somos expertos en política, filosofía, historia y economía, nos ponemos a investigar para tratar de dar explicación a temas que posiblemente no son de interés de la raza, pero lo deberían de ser, y también a temas que están en boca de todos gracias a las redes sociales, siempre tratando de confrontar diferentes fuentes y puntos de vista para no quedarnos con una única versión de las cosas. Muy bien, raza, seguimos aquí sus amigos de su podcast Subversión. Seguimos con el mismo tema del que hablamos en la anterior intervención sobre la pobreza y la desigualdad. Aquí seguimos con lo que hemos investigado, el análisis y desmenuzando más contenido sobre estos temas que pues consideramos que son de mucha relevancia para todos, ¿no? Para todos, raza. Así es, y muchos nos podemos preguntar, bueno, ¿y a mí qué jodidos me importa qué relación tiene la economía política con mi economía doméstica? Bueno, o sea... Sí, de hecho, tienes razón. O sea, ahí tiene mucho que ver el tema de cómo es la intervención del Estado que es el que lleva la economía política, Ajá. en la economía de doméstica. Por ejemplo, en el recibo de luz. Nosotros tocamos un tema, ¿te acuerdas? El de la... Pues de hecho, ahorita sí como que a la mente se me vienen dos. Uno precisamente es el de la reforma eléctrica. Exactamente. Hablamos de donde el Estado, las políticas del Estado, las concesiones que le da el Estado a privados afectan a la economía doméstica, como en este caso es en la luz, ¿verdad? Sí. Y el otro que me vino a la mente así rápido fue con lo que dijiste tú ahorita de a mí en qué jodidos me afecta la economía política con mi economía. Pues precisamente cuando hablamos en la intervención pasada de la reforma electoral y de que hablamos de cómo a nosotros, raza, a la raza, nos mantiene aparte de las decisiones políticas, ¿no? A tal punto que lo vemos tan ajeno como decir, bueno, y las políticas que el Estado implementa en servicios, ¿en qué me afectan a mí cuando son servicios? Que me van a cobrar a mí, pero porque estamos tan ajenos a esa actividad de los políticos y a sus pues sí, a sus actividades, a su trabajo, a su jale. O sea, estamos tan ajenos a eso que no entendemos que nos repercute al 100%. Y al 100%, o sea, porque pagas agua, pagas vivienda, sí, o sea, entonces, que quede claro, gente, que quede claro, raza. En la manera en que se desarrolla la economía política va a repercutir en la economía doméstica, pero también viceversa, o sea, ¿sí? O sea, si la economía doméstica se desarrolla, va a repercutir en la economía política de un país. ¿Qué significa esto? Tú ves a un país como, no sé, como esos países que siempre ponen de ejemplo, los países nórdicos. Tú ves que la economía doméstica de ellos es una economía, pues, que es una economía firme, es una economía, ¿por qué? Porque es una economía que depende la una de la otra, ¿sí? Ajá. Entonces, no puede estar ajena la una de la otra. Y aquí en México sucede que, bueno, ahorita también quiero tocar el tema de por qué somos pobres, ¿sí? O sea, tanto a nivel como mexicanos como a nivel de Iberoamérica. Porque te falta hambre, diría Carlos. Carlos Muñoz, ¿cómo se llama? Pues por eso. Darlos Muñoz. ¿Cómo se llama el otro? Wow, ese también. Ese no dice eso, pero lo piensa, que es peor. Pero fíjate. Ese güey piensa, ¿por qué eres pobre? Porque tu papá no te da dinero, güey. Yo soy rico porque mi papá me da dinero, güey. Y mi papá es rico. No, pero fíjate. Y luego entramos a ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ya nos queda claro de que nos pega. Así como en el bolsillo, sobre todo. O sea, que es lo que más nos duele. Pero
¿por qué somos pobres? En este caso, vamos a empezar por México y luego por Iberoamérica. ¿Sí? Bueno, en el caso de México somos pobres, y voy a decir algo de historia, ¿no? Decíamos los dos porque nos manejan mal, ¿no? Pero fíjate, bueno, yo quiero hacer algo de materialismo histórico, según mi análisis histórico, contemporáneo, estadístico. México es un país que, bueno, o sea, que es México desde que se independiza, o sea, como nación, después de que se independiza de España, se conforma como México, ok, ya. Sin entrar en tantos detalles, México pierde territorio con Estados Unidos, o sea, Estados Unidos prácticamente se lo apropió. Sí, una tercera parte casi del territorio nacional. Y en California, tú sabes que ahí había oro, que ese oro fue el que financió en Estados Unidos la industrialización de ellos. Y es donde ellos, sus fuerzas productivas, pues las desarrollan y Estados Unidos, pues se va más para arriba todavía. Sí. Con oro que era del territorio mexicano. En México todavía hay oro. Ok, hay oro, ya, sí. Y todavía lo está minando así. Exacto. Sí. Y también había petróleo que estaba en Texas. Y bueno, no había. Como tú dices, hay. El verbo haber, de que en el presente en marcha. Todavía hay petróleo. Entonces, bueno, México pierde esa parte del territorio. Pero luego resulta que México pues pertenece a Iberoamérica, que todas esas hay independencias, ¿verdad? Y total, El Salvador, Colombia, Argentina y Chile, todos ellos, ok. Cuba y Cuba fue el último, fíjate. Cuba y a todos los españoles le prenden los ojos a que hagan. Cuba libre. Cállate, porque Cuba y ahí fue donde se murió nuestro imperio glorioso. Bueno, pero ya. Fue el último país que se independizó. Por eso lo digo, porque como que les duele algo cuando escuchen eso. Pero bueno. Y fíjate, haciendo un poquito de historia, por ejemplo, Panamá, tú sabes que Panamá no se independizó de España, se independizó de Colombia. Así nada más como dato curioso, ¿no? Dato por pasar el comentario, ok. Es como lo de Cuba, que se independizó de España con la ayuda de Estados Unidos. Exactamente, sí. Y bueno, o sea, sí, también podríamos hablar de la Revolución Cubana, ¿verdad? Que luego hablaremos de eso, o sea, cómo Estados Unidos apoyó a Fidel Castro cuando... Pero bueno, a lo que vamos a hacer lo siguiente. Todo Iberoamérica, todo lo que es Iberoamérica, todos esos países que estábamos mencionando ahorita, dentro de la división de trabajo mundial a nivel internacional, ¿sabes? O sea, y esa es una tesis mía, que a lo mejor a alguien más se le ha de haber ocurrido por ahí. Dentro de la división internacional del trabajo, así tenga, precisamente hablando de Cuba, un régimen socialista, que yo considero que sí es socialista marxista el régimen de Cuba, que por cierto ni siquiera empezó siendo marxista, porque Fidel Castro no era marxista, pero bueno, también son otros temas, ¿no? Que ya luego abordaremos. Pero ¿sabes cuál es la pata de la que cojea México? O sea, ¿por qué somos pobres aquí? Bueno, en México ya te dije por qué, ¿verdad? En parte porque pierde su territorio, pierde el oro y pierde el petróleo. Dos cosas chingonas. Bueno, que es una pequeña parte, ¿no? Es un factor de todos los factores. Sí, porque antes de que perdiera México... Antes de que perdiera México esa parte del territorio, pues ya había sucedido lo de consolidarse como Estado, nación y buscar el reconocimiento de otras naciones y donde le habían dicho, ¿sabes qué, güey? Pues sí, pero tú solo vas a poder comercializar esto y porque yo esto es lo que comercializo y yo también esto. Y fue prácticamente donde le dijeron a México, tú vas a vender pura materia prima. O sea, es correcto, a eso voy. Y eso fue todavía antes de que perdiera el territorio. O sea, sí, exactamente. Sí, cuestiones geopolíticas. A eso voy.
Pero yo más que soy más tardado, más, ya sabes cómo soy yo, más rollero, así. A eso voy. Eso, raza, para que les den ñañaras. Y para que el video dure más de 30 minutos, o menos de 30 minutos. Porque prácticamente eran dos párrafos. Es eso. Todos los países de Iberoamérica estamos nada más, y hasta la fecha, aunque sea Cuba, o sea, aunque sea el régimen socialista, lo que hacemos es, tú vas a vender esto dentro de la geopolítica, tú vas a vender esta materia prima y vas a importar, ¿sí? Pero fíjate, ¿quién impone esas ondas? No quiero sonar rojo, más de lo que soy. Spoiler alert, porque eso lo vamos a hablar más adelante, o al menos yo tengo un comentario sobre eso, pero ya lo había dicho Marx también. Es que así es. Tanto Inglaterra como Estados Unidos, fíjate cómo son así pues de picudos, ¿no? Como decimos aquí en México. O sea, los datos dicen, bueno, tú nomás vas a vender esto, vas a exportar esto, como materia prima. Te puedes ir todavía más atrás, y antes de eso estuvo toda la época colonial en la que también sacó oro. Vaya, o sea, desde la época mercantilista, Sí, del mundo. Sí. A México le ha tocado perder muchos recursos, ¿no? Sí, a México. O sea, vamos a enfocarnos en México. Estamos hablando de México. De la pobreza de una nación. Y como tú dices, de una pobreza, tienes razón. O sea, y no enfocándonos solo en México, en general a todo lo que son los países de México para abajo. De México para abajo, en el continente americano, ¿no? O sea, sí. Prácticamente desde el mercantilismo para acá, fue una de perder, como dices tú, exactamente. Pero bueno, ya regresando, ya nos vimos un poquito más atrás y regresamos a lo que estabas hablando de, otra vez, el contexto histórico. Pero más que nada eso, ¿no? O sea, ese proteccionismo... Eso es importante también para analizar el por qué, como dices tú, hay pobreza. Claro. México es un país pobre. Es una forma de... O sea, es una forma de analizar, y me parece muy interesante que lo menciones, Armando. Es una forma de analizarlo porque es una forma de decir... O sea, de analizarlo porque es una forma de entender por qué, por ejemplo, México no es Francia o México no es Inglaterra. O sea, ahí se te dio a entender por qué México no es como muchos países de Europa. Claro. O por qué la mayoría de los países de México para abajo, todos los países latinoamericanos no son como los países europeos. Aunque los argentinos insisten en que son europeos, no lo son, es más, están más jodidos que México. Están casi igual que Venezuela. Pero lo que voy a decir es que, en cuanto a cuestiones de inflación y todo eso, pero entonces lo que voy a decir es que eso te ayuda a entender de una manera histórica materialista porque argumentos como los ha dado mucha gente sin cerebro de que es que ya tuvieron su tiempo para desarrollarse. ¿Por qué no se han desarrollado, vato? No te pases de verga. ¿Me explico? O sea, porque ese tipo de argumentos no son válidos, hablando en un contexto geopolítico como lo mencionas, ¿no? Sí, claro. Y mucho tiene que ver, sinceramente lo digo, Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿sí? Porque ellos dicen, o sea... No, pero Estados Unidos no nos ha soltado de su puerquito. No, pues es que ahí también aplica esa máxima, ese dicho que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Estados Unidos... Supongo que ese dicho lo dijo un argentino, ¿no? Que admiraba a Maradona. Ese es tan lejos de Dios, entonces acá Estados Unidos. ¡Che! Eso es un pesado. No, pero fíjate que ese rollo o sea, pero ellos lo hacen para sojuzgar a las naciones de Iberoamérica, sí, o sea, es que tienen que ser estados, imperios que estén sojuzgando a esos otros
y decirle, y todavía te pasan la receta de que no hagas lo mismo que nosotros. O sea, ellos no aplican el libre mercado en su... Estados Unidos y Gran Bretaña no aplican el libre mercado en sus países. Eso nomás el libre mercado no existe de entrada. No, de hecho, no existe. No, pero... o sea, no, simplemente cosas tan... Ay, no sé, es que no sé cómo definirlo, pero pues, por ejemplo, hablando de las cuestiones ambientales, no lo aplican, o sea, son países que hablan, por ejemplo, de que, no, México, tienes que convertirte en un país que apueste por las energías limpias y que la chingada. Vato, tú no lo haces, güey. O sea, entonces, güey, lo que te está diciendo esos países es de que, güey, queremos verte empinado, pero nosotros no lo hacemos, güey. O sea, nosotros no tenemos libre mercado ni nada de eso, pero nosotros te queremos ver empinado a ti, queremos que tú tengas energías limpias y todo eso, güey. ¿Y sabes a lo que le apostaron ellos? Tanto bueno, ¿dónde fue la revolución industrial? No, pues simplemente... Inglaterra. Sí, no, simplemente... O sea, eso me trae a la mente, por ejemplo, digo, porque precisamente es lo interesante del materialismo histórico, ¿no? Te ayuda a entender cosas que están pasando ahorita, o sea... Claro. Simplemente, de Estados Unidos estaban exhortando a AMLO a que por favor detuviera su reforma electoral porque tenía que velar por la democracia del país. ¿Qué te importa, güey? ¿No te acuerdas que incluso de que pidieron, de que creo que Biden pidió que le mandaran una copia de la reforma electoral de AMLO para analizarla? ¿Qué te importa, güey? Tú ni siquiera tienes democracia, güey. Tú haces tus pinches votos en base a porcentajes de los estados, güey. O sea, ahora sí que ahí sí no es un empadronado, un voto, ahí es un porcentaje por estado, güey, ¿no? Ajá. O sea, todavía estás más lejos de la democracia que México. Sí, o sea, como lo hablamos en el tema de la democracia, ¿no? Sí, En el pasado. Entonces, y el vato sí pidiendo acá, necesito analizar esto porque creo que están atentando contra la democracia. Vete al diablo. Pero espérate, ¿cuál democracia? ¿La democracia de Estados Unidos? ¿Cuál es la mejor democracia? ¿La de Estados Unidos? No. Bueno, o sea, pues ¿cuál democracia estábamos atentando? No, la democracia es de Hollywood, yo creo. No sé, porque según ellos tienen la democracia perfecta, ¿no? En Hollywood. Sí. No, lo que es de que dices, güey, ¿qué te importa, güey? Pero ahí están, güey, o sea, y es eso, el intervencionismo, como dicen, o sea. Sí, y fíjate. Y todavía escucho esa raza, porque me tocó escuchar a algunas personas conocidas decirle que es que ¿por qué no deja México que intervenga a Estados Unidos en el combate al narcotráfico? Y yo, ¿qué vato? Dime en qué país donde ha intervenido militarmente Estados Unidos ha terminado bien. Ahorita vamos a poner la rola de Fortunate Son de Creedence. Fortunate Son. Pero raza, sí, o sea, es eso, más que nada, ¿no? O sea, música. Es que estos vatos, la manera en que, o ya lo decía ahorita, ¿no? O sea, ¿por qué México en parte es un factor por el que es pobre? Pues porque, en su territorio había petróleo que se lo apropió Estados Unidos y con el territorio y junto con California que tenía oro y que con ese oro, ojo, ¿cómo se va arriba? ¿O cómo se fue para arriba Japón, Estados Unidos, Inglaterra? Pues desarrollando las fuerzas productivas, invirtiendo en la industrialización de las naciones. No, y fíjate, el tema de Japón es muy interesante, porque hace algún tiempo me tocó... Esa es otra de los argumentos, ¿no? Así como del europeo que dice... De algunas personas europeos, ¿no? Que dicen... Ya tuvieron suficientes años para desarrollarse, ¿por qué no se desarrollan acá? Por su corrupción. Pues sí, pero por otras cosas también. Y normalmente por otras cosas y luego sigue eso. Lo de Japón, que dicen, güey, no mames, Japón terminó igual en la miseria después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si saben, mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, en el caso de Japón, el milagro japonés, porque así como hubo el milagro mexicano después de en la Segunda Guerra Mundial,
y que hubo el milagro italiano, hubo el milagro japonés. El milagro japonés, o el milagro, lo denominado milagro, fue por un crecimiento sostenido económico, ¿no? Pero el milagro japonés después de la Segunda Guerra Mundial se dio por otra cuestión bélica también, muy curiosamente. O sea, porque Estados Unidos inicia la guerra con Corea. Para esa época todavía Japón era su subordinado, o sea, era un subordinado a Estados Unidos, todavía no. Estados Unidos lo tenía prácticamente dominado, y entonces Estados Unidos empezó a invertir en Japón, en la industria armamentística, para que Japón, o sea, Japón empezó a apostar en la industria armamentística con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por su cercanía geográfica con Corea, era para Estados Unidos, pues, beneficioso. Sí, era una cuestión de geopolítica ahí. Que Japón le proveyera de armamento para la guerra con Corea. Ajá. Entonces, eso ayudó mucho al milagro japonés, al crecimiento sostenido de la economía japonesa. O sea, Sí, exacto. Entonces ahí es donde radica el milagro de ellos. Pero, fíjate, o sea, no sé tú, pero a mí me gustaría, o sea, ya dejé una parte, ¿no? De por qué somos pobres. O sea, fue algo histórico de que ya sucedió. Una parte importante sí, que o sea, es esa, en la historia. La parte histórica, sí. Pero ahora, ¿por qué recientemente somos pobres? O sea, en la época actual. A mí me gustaría dejarlo para que la raza lo siga escuchando, cortar aquí y que nos sigan escuchando en la siguiente intervención, para poder seguir diciendo el por qué somos pobres. O sea, ya ahorita ya quedó claro de que por qué somos pobres, ¿no? Pues sí, un pequeño resumen. Recuento así histórico de acontecimientos que deben entender en una manera geopolítica, que de hecho era algo, es algo que estaba leyendo, por ejemplo, que como te decía, o sea, Marx lo había comentado también eso, o sea, de la cuestión, o sea, en su análisis, él no le llamaba pobreza, tenía otro nombre, no me acuerdo si era miseria, no me acuerdo cuál era el nombre que él daba, pero entre el análisis y las causas, o más bien dicho, entre las causas y los efectos de la pobreza, de la miseria o la pobreza, uno de lo que él identificaba como causa precisamente era bueno, él hablaba de la expansión capitalista en el mundo, pero él fijaba el nacimiento o sus cimientos en el mercantilismo y en las colonizaciones, de hecho, o sea, ajá. Lo que le tocó a él lo que le tocó analizar, y hablaba mucho sobre ese tema, o sea, del colonialismo, el mercantilismo, el reparto de los recursos mediante la conquista, y la acumulación originaria. Sí. Lo que hablaba él precisamente, que era producto del mercantilismo. Ajá, sí, exacto. Y del colonialismo. Entonces, que más adelante hay que dedicarle algún segmento también, algún programa del podcast a hablar de la acumulación originaria también, ¿no? Y que tenga que ver con la gente de acá, de Monterrey, que por cierto, esa se la debemos, ¿eh? Y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar también de por qué la gente cree, que también esa es otra intervención que queremos tener, de que por qué la gente dice que, es que da para mucho eso de que por qué la gente es pobre, ¿verdad? Pero sí, de hecho también vamos a hablar de ese tema cultural, pero ahorita vamos a seguir con por qué, o sea, quisimos hacer el histórico y ahora por qué, porque somos somos pobres, nos manejan mal. Dame el power. Bueno, raza, no se vayan y escúchenos. Escúchenos. Ya bebés. Yeah.
Y así es, raza, así terminamos esta intervención, esta intervención de este subpodcast, Subversión. Así es, raza. Entonces, no se olviden de estarnos frecuentando como lo que somos, como raza. Porque si no, no son raza y se olvidan de la banda. No se olviden de la banda, no se olviden de la raza. Ya saben que, por ejemplo, estamos en pues los canales habituales, que es YouTube y Google Podcast y Spotify. En los 3 canales estamos como Subversión, S mayúscula, U, espacio, B labial, espacio, versión con acento en la O, en los 3 canales. Redes sociales, nuestras redes sociales son Instagram y Facebook, Subversión Podcast, todo de corrido en minúsculas, Subversión Podcast, para que puedan también seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estaríamos publicando, vamos a estar publicando pues cada nuevo video que carguemos, cada nuevo video que carguemos a nuestro canal. Además de pues algunos videos cortos o algunos datos relacionados con lo que grabemos también. Pues síganos en nuestro canal y esperamos no solo que nos escuchen, ya saben, darle like, darle campanita para que les lleguen las notificaciones y lo más importante, pues esperamos sus comentarios, porque pues como les hemos comentado en todas las intervenciones que hemos tenido, este es un foro para ustedes y pues para que comenten y que se haga el cotorreo machín, macizo. Es esencial. Ya, bebés. Hasta la próxima. Yeah.